Muy buenas a todos. Como era de esperar, el protocolo ha vuelto a cambiar con respecto al del día 11. Cada vez son menos páginas y bueno, creo que está un poquito mejor resumido y es más conciso. Así que voy a hacer nuevamente un resumen de las cosas más importantes. He dividido en esta ocasión el resumen en 5 puntos importantes y sí que me gustaría recalcar que en cuanto a la clasificación de los casos hay una guía específica para profesionales sanitarios que esa la voy a resumir aparte. El primer punto, directamente en las indicaciones del test diagnóstico. Ya nos encontramos en un denominado escenario de transmisión comunitaria sostenida, por lo cual las indicaciones son las dos siguientes. Cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda que se encuentre hospitalizada o que cumpla criterios de ingreso hospitalario. Y B, cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de cualquier gravedad que pertenezca a alguno de los siguientes grupos: personal sanitario y sociosanitario u otros servicios esenciales. Por consiguiente, además, no se va a realizar el test diagnóstico de rutina a aquellas personas que presenten infección respiratoria aguda leve, no incluidas en los grupos anteriores. En cuanto al apartado número 2, la clasificación de casos, sí que tenemos los mismos 4 casos que teníamos anteriormente. Se denomina caso confirmado aquel que cumple criterio de laboratorio, ya sabemos el screening y la PCR de confirmación. Sí que es verdad que se recalca que se deberían de enviar al Centro Nacional de Microbiología al menos las muestras de los pacientes confirmados con curso atípico de la enfermedad o de especial gravedad. Imagino que de esta parte se ocupará medicina preventiva. En cuanto a casos probables, son aquellos casos cuyos resultados de laboratorio no son concluyentes y estos casos se deberán de enviar también al Centro Nacional de Microbiología para la confirmación. En cuanto al caso descartado, son aquellos que tienen los resultados de laboratorio negativos y, caso posible, aquel caso con infección respiratoria aguda leve y que no cumple criterios para realizar el test diagnóstico. Referente a los casos, 3 consideraciones. En primer lugar, se considera que con una prueba negativa es suficiente para descartar el caso. En segundo lugar, si las pruebas iniciales son negativas en un paciente con altas sospechas clínicas y epidemiológicas, sobre todo cuando las muestras se han recogido del tracto respiratorio superior o no han sido tomadas adecuadamente, se deberán de repetir las pruebas diagnósticas con nuevas muestras del tracto respiratorio. Y por último, y si es posible, en los casos confirmados en los que se envíen muestras al Centro Nacional de Microbiología, se deberá enviar también una pareja de sueros tomadas con al menos 14-30 días de diferencia, recogiéndose el primer suero en la primera semana de la enfermedad. Si solamente se recoge una única muestra de suero, se debe tomar al menos 14 días después del inicio de los síntomas para poder confirmar la presencia de anticuerpos específicos. En tercer lugar, en cuanto a las muestras, sí que ha habido un pequeño cambio con respecto al protocolo del día 11. Anteriormente se especificaba que debía de ser muestras del tracto respiratorio superior e inferior y ahora se ha cambiado esa I por un O, es decir, que podemos tomar de arriba o de abajo, y en el caso del tracto respiratorio inferior sí que es verdad que se especifica sobre todo en aquellos pacientes que presenten enfermedad respiratoria grave. En cuarto lugar, en cuanto al manejo de casos, queda bastante claro qué hacer en cada situación con los pacientes. Así, las personas con síntomas leves pues se les va a indicar que contacten con los servicios de salud o los teléfonos que haya habilitado en cada comunidad autónoma. En los casos posibles se va a indicar aislamiento domiciliario. Este aislamiento se va a mantener durante los 14 días desde el inicio de los síntomas, siempre que el cuadro clínico se haya resuelto. El seguimiento y el alta de estos pacientes pues serán supervisados por su médico de atención primaria o de la forma que tenga establecido cada comunidad autónoma. En tercer lugar, los casos probables y confirmados que hayan requerido ingreso hospitalario podrán recibir el alta si su situación clínica lo permite, aunque su PCR siga siendo positiva. Pero en estos casos deberá mantener aislamiento domiciliario con monitorización de su situación al menos 14 días desde el alta o hasta que se obtenga un resultado de laboratorio negativo. Los casos ingresados que al alta tengan un resultado de laboratorio negativo podrán ir directamente a domicilio sin ningún tipo de aislamiento. Y en cuanto a aquellos pacientes en los que se les haya pedido determinación del virus en heces o orina y que a pesar de ello no tengan resultados positivos en las muestras respiratorias, se vuelve a recalcar que no es imprescindible que estos resultados sean negativos para poder dar el alta.
Hay que hacer una consideración especial en cuanto a lo que definen como contacto estrecho. Aquí quiero recalcar que se refiere a personal no sanitario, puesto que hay una guía específica para los sanitarios que esa la comentaré posteriormente. En cuanto al contacto estrecho de casos posibles, probables o confirmados, la definición es cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba síntomas. Trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. También convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros y durante al menos 15 minutos. Aquí esta vez sí se vuelve a recalcar el tiempo de exposición. En cuanto al manejo de estos contactos estrechos, si la persona está asintomática, como medida general va a hacer cuarentena domiciliaria durante 14 días. Si durante los 14 días posteriores la persona desarrollara síntomas y la situación clínica lo permite, deberá hacer autoaislamiento inmediato domiciliario y volver a contactar con los servicios de atención primaria. En quinto lugar, en cuanto a las medidas de aislamiento, lo que sí me parece más importante recalcar que se recoge en la guía específica para personal sanitario, que nos debemos de colocar una mascarilla quirúrgica durante el contacto con pacientes que presenten clínicas respiratorias, independientemente de si sospechamos que es coronavirus o no. Y la atención, antes de que atendamos a estos pacientes, se les debe de indicar que se coloquen una mascarilla también quirúrgica. En último lugar, y ya para acabar, en cuanto al equipo de protección individual, no ha habido grandes cambios. Ya sabemos la bata, la mascarilla quirúrgica o FP2 en el caso de que tengamos disponibilidad y haya existencia suficiente, los guantes y la protección ocular. Importante en aquellos procedimientos que generen aerosoles, sí que deberíamos de poner la mascarilla FP2 o preferiblemente FP3 si tuviéramos disponibilidad. En el caso de la protección ocular o protección facial completo, los guantes de protección, las batas de manga larga, ya sabemos, si la bata no es impermeable y se prevé que pueda haber algún tipo de salpicadura, pues deberíamos de añadir un delantal de plástico y todo este tipo de manipulaciones o procedimientos, si hubiera disponibilidad, deberíamos de realizarlo en habitaciones de presión negativa. Hasta aquí el protocolo actualizado a día 14 de marzo. Un saludo.